En principio fue una inquietud mía empezar a buscar ese nexo entre la inteligencia artificial que ya estaba empezando a verse y a usarse en otro tipo de industrias, por ejemplo en la automotriz. Los autos Tesla están todo el tiempo aprendiendo de las calles donde transitan, conectados 100% a internet, en donde van transfiriendo datos y de por sí se van volviendo más inteligentes. Las suspensiones suben cuando el auto pasa por algún lugar en donde tiene algún problema, es un ripio, entonces suben las suspensiones para no dañar el vehículo, etcétera, etcétera. Entonces toda esta tecnología a mí me interesaba mucho saber cómo se podía llegar a vincular en la construcción. Entonces nos fuimos a Silicon Valley, que de ahí mismo están investigando todo. Fuimos a las grandes universidades, a Stanford, a Berkeley, a ver qué es lo que se estaba haciendo respecto a esto. Y nos encontramos con algo muy interesante, por lo menos para mí, que fui a buscar una cosa y me encontré con totalmente otra. Ellos, como decía Gaudí, para ser originales, volvieron al origen. Es decir, dejaron un poco de lado esta cuestión de usar información que se va recolectando, pese a que eso se está haciendo por una rama, pero enfocaron todo al principio, porque lo que pensaron fue, si nosotros empezamos a tener mucha información y, por ejemplo, nuestros niveles contractuales son tradicionales, ejemplo, contrato entre el cliente y el arquitecto, contrato entre el cliente y el constructor por un lado, la información empieza a ser mala palabra. Es decir, todo el mundo retiene información más que el que las entrega. Entonces ellos cambiaron el paradigma y dijeron, empecemos a trabajar por el principio. Si eso va a crecer, porque va a crecer la inteligencia artificial, nosotros vamos a empezar a trabajar por los contratos colaborativos. Y ahí es donde ellos cambiaron esa forma de pensar y dijeron, necesitamos sentado en la mesa a todos los actores para que aprendan a intercambiar esa información, porque el día que la recolectemos primero no la van a enviar, o la información va a ser falsa porque van a creer que esa información es un know-how. Si nosotros le enseñamos a que sean colaborativos con la información, cuando la inteligencia artificial se va a dar sola. Es decir, cada uno va a aportar a una mesa y eso va a empezar a evolucionar y ya no existe más el yo tengo un know-how que me guardo en una cajita porque con eso sobrevivo. Entonces, fui a buscar básicamente robots y cosas súper sofisticadas y me encontré con que estaban hablando de contratos y cuestiones muchísimo más humanas para lograr que esa inteligencia artificial evolucione. Entonces, ahí todo se volvió un combo y entendí por qué esto y entendí por qué fui a hablar con más abogados que con ingenieros electrónicos. Es por eso que por ahí este combo cierra muy bien cuando la información realmente tiene una cuestión humana de ser compartida. Eso va a generar solo la inteligencia artificial. Sin nosotros, humanizados en el medio, la inteligencia artificial no va a funcionar. Y básicamente cuando planteamos estas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, terminamos hablando de información colaborativa o de nuevos marcos de época que justamente ya plantean la inteligencia colectiva, la construcción colaborativa, el armado colaborativo de proyectos. Una mirada distinta que tiene que ver con cómo la industria de la construcción va avanzando con distintas tecnologías. Pueden ser BIM, Lean, que ya vamos a conocer más en profundidad, pero que Nicolás Ruggiero nos va a resumir en este nuevo espíritu de época que en los países del primer mundo ya se está aplicando en todos los proyectos que tienen que ver con la industria de la construcción. Se está viendo con Wikipedia la inteligencia colectiva, inclusive se está viendo con plataformas en internet de traducción, los cuales uno estudia inglés mientras esa plataforma está haciendo traducción de textos. Ese tipo de cuestiones se ven un montón, pero entendamos de que en ese sentido se puede llegar a utilizar como un ganar-ganar de dos partes. Necesita esa idea. En la construcción, cuando hay contratos tan cerrados para hacer proyectos tan únicos, se requiere de que por lo menos se sea colaborativo en los equipos de trabajo, porque no lo son. Y por ende después se sea colaborativo en los proyectos siguientes, que esa información quede disponible
no solamente para la misma empresa que haga el próximo proyecto, sino para otra empresa. Y ahí es donde se empieza a trabajar con algo de plataformas abiertas. Y por ejemplo se desprendió una compañía de Google que se llama Flax y está también trabajando en que la información de todas las ciudades del mundo en cuanto a códigos urbanos y reglamento de edificación esté online y uno automáticamente pueda ir al terreno que sea y pueda con volumetrías armar y ver si le da o no le da el proyecto, y eso a su vez lo vincule directamente con un artículo de una nota, de una nota del reglamento. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con el cierre de que esa información sea usada para que luego la inteligencia comience a transformarse. Si no, eso no va a pasar. Ese fue el concepto. Ese concepto principalmente lo vienen llamando IPD, Integrated Project Delivery. Esa es la forma en lo que están llevando y tiene que ver tanto con contratos como con formas de trabajo. IPD le da un marco que no le pone un techo al colaborativismo que pueden llegar a tener las herramientas de Lean Construction y de BIM. Entonces, por ejemplo, se empezaron a dar cuenta que usando BIM y Lean Construction en proyectos como, por ejemplo, la terminal internacional del aeropuerto de Los Ángeles, se dieron cuenta de que tienen un techo en la relación con la información por cómo ellos tienen contractualmente que pasarla. Y cuando, por ejemplo, vas a otro proyecto, un hospital de 140.000 metros cuadrados en la ciudad de San Francisco, donde tiene un contrato colaborativo, IPD, es donde le pueden sacar muchísimo más jugo a las herramientas que como BIM y Lean. Antes era muy difícil realmente manejar ese colaborativismo, esa información online, porque era papel, era una cuestión también de tiempos. Hoy en día, que todo puede estar en la nube, que todo puede retroalimentarse mucho más rápido, eso potencia todas estas herramientas que hablamos acá en el evento.